luego entramos rápidamente en YouTube. Así que Dios les bendiga a los hermanos que nos están sintonizando en YouTube. Así que estamos con la cámara ya para salir en el canal de YouTube. Dios les bendiga de una manera especial. Sabemos que este programa es de bendición si usted lo escucha, así que sintonícenos y va a ver que hay una palabra del Señor para usted. Y vamos a leer el libro de Job, el capítulo 24, rápidamente, y vamos a tratar de explicarlo para luego entrar en el mensaje de esta noche. Esta noche traemos un tema hermoso. Esta noche le pusimos como tema, y quiero que visualice esto conmigo. Le puse como tema en el capítulo 24. Escuche bien esta palabra. Si volteamos a ver hacia la izquierda, vamos a ver un huérfano. Si volteamos a ver hacia la derecha, vamos a ver un forastero. Si volteamos a ver al frente, vamos a ver una viuda. Así que en esta preciosa noche quiero predicar bajo el tema un huérfano, una viuda, un menesteroso. Así que cuando hablo de visualizar a la izquierda, a la derecha y al frente, lo que estoy tratando de decir es que estamos rodeados por un huérfano en el mundo. Donde quiera que estemos, vamos a ver viudas y vamos a ver menesterosos. Pero ¿por qué quiero tocar este tema esta noche? Porque estas tres personas tienen una parte esencial en la Biblia y tienen una parte esencial en el Señor. Vamos a estar tocando versículos que hablan del cuidado que debe tener la iglesia para estos tres tipos de personas. Así que le pusimos como tema esta noche un huérfano, una viuda y un menesteroso. Vamos a la palabra del Señor y vamos a ver de dónde sacamos estas tres palabras. Dice el capítulo 24 de Job, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. En otras palabras, Dios sabe el pasado, Dios sabe el presente, Dios sabe el futuro. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? En otras palabras, las personas saben que hay un Dios, pero dentro de estas personas muchas veces no está el temor de Dios en el corazón de ellos. Ahora, traspasan los linderos, dijo Job, hablando de este tipo de personas, porque en el mundo está cargado de gente que dice: yo creo en Dios, yo creo que hay un Dios creador del cielo y de la tierra, pero sin embargo lo que les hace falta es el temor en el corazón, caminar con Él rectamente. Así que Job sigue diciendo en el verso 3: se llevan los asnos de los huérfanos. Hay veces se está hablando de personas impías que no tienen temor a Dios. Dice: se llevan el asno de los huérfanos y toman la prenda, el buey de la viuda. En otras palabras, no hay temor a Dios. Cuando tienen deseo de robar, le roban al huérfano aunque esté necesitado, le roban a la viuda aunque la viuda tenga necesidad. No hay temor de Dios. Dice: hacen parar del camino a los menesterosos. La palabra menesteroso, cuando usted va al diccionario, va a ver que es una persona que tiene necesidad económica, que no vive quizás como viven otros, con una buena casa, con una buena economía. No es que sean malos ante Dios, sino son gentes que han luchado en la vida, y de eso nos encontramos muchas veces allá en nuestros países de Centroamérica. Un menesteroso es aquel que tiene necesidad y que no puede cubrir todas las necesidades económicamente. Todos los pobres de la tierra se esconden, dice Job. Verso 5 dice: aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar. Está hablando de gente impía que no tiene temor al Señor. En el desierto, dice, es mantenimiento de sus hijas, dice la palabra de Dios. En el campo ciegan sus pastos y los impíos benignan la viña ajena. Está hablando de la gente que no tiene el temor a Dios. Habla del impío.
Al desnudo hacen dormir sin ropa. En otras palabras, no me interesa que estés pobremente, aún lo que tienes te vamos a quitar para que duermas aún desnudo. O sea, te vamos a despojar de los bienes sin tener cobertura contra el frío, dice Job. En el verso 8 dice: con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta del abrigo. Está hablando de la gente huérfana, está hablando de la viuda, está hablando de una persona menesteroso, pero que el impío aún no tiene conciencia, no tiene ese amor, no tiene el temor a Jehová, y ellos llegan para destrozar, para robar y desnudarlo de todos los bienes que poseen, hasta de lo que puedan poseer. Ahora el verso 10 dice: al desnudo hacen andar, dice, sin vestido, y a los hambrientos quitan las gavillas. El 11 dice: dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende sus oraciones. Cuando este tipo de persona que no tiene temor a Dios, llegará un momento que pueda ser que esté ya casi en el paso de la muerte, en el paso de morir, y ellos cuando clamen a Dios, dice que no, Dios no va a escuchar la oración. El 13 dice: ellos son los que rebeldes a la luz, hablando del impío, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado. Escuche bien: y de la noche es como ladrón. Y el ojo del adúltero está guardado de noche. Lo compara con adúltero. Cuando la persona adúltera o alguien trata la manera de esconderse, y siempre va a haber un detalle en estas personas: nadie me va a ver, por lo tanto me esconderé por la noche para hacer las cosas malas ante los ojos de Jehová, y el hombre no me va a ver, pero sin embargo hay un ojo allá arriba en el cielo que lo está mirando. El ojo del adúltero está guardado la noche, dice, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. El 16 dice: en las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz, porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Así que Job estaba hablando de dos de estos tipos de personas que maltratan al huérfano, a la viuda y al menesteroso. Es por eso que en esta noche vamos a predicar bajo el tema: un huérfano, una viuda, un menesteroso. Así que vamos a entrar en el mensaje de esta noche. Aleluya. ¿Por qué le puse un huérfano, una viuda y un menesteroso? ¿Qué tiene que ver esto en la Biblia? ¿O qué nos habla Dios a través de la Biblia sobre estos tres tipos de personas? ¿Sabe usted que era tan importante en la antigüedad? Era tan importante el huérfano, la viuda y el menesteroso. La Biblia está cargada de que Dios siempre le decía al pueblo de Israel: guarda, ayuda al menesteroso, guarda a la viuda, ayúdale, dale una mano. Mira el forastero, extiéndele la mano. Era como un mandato que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel. En cada reuniones, cuando caminaban, siempre Dios se estaba acordando de la viuda, del huérfano, y también se estaba acordando del forastero. Isaías 1:17 dice, empezamos a dar versículos que están cargados sobre los mandatos que Dios daba para que hubiera cuidado sobre la viuda, el huérfano y el forastero. Isaías 1:17 dice:
aprendan a hacer el bien, le dijo el libro de Isaías. Busquen la justicia, aprendan al opresor, aboguen por el huérfano. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Y defiendan a las viudas. Siempre Dios estaba recargándole al pueblo de Israel que tuviera cuidado con el huérfano y con la viuda, con el menesteroso. Y cuando seguimos indagando en la palabra de Dios, encontramos tantos versículos en la Biblia que hablan de que debemos de ayudar a estos tres tipos de personas. Es como un mandato que Dios le da a la iglesia, tanto a los antiguos como a la iglesia de hoy. La pregunta es: ¿cuánto nosotros estamos haciendo para ayudar a estos tres tipos de personas? Pero durante la predicación usted se va a dar cuenta que es un deber que la iglesia de hoy en día tiene que tener de ayudar, no solo aquí en nuestras iglesias, en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, El Salvador, Honduras, donde Dios lo lleve. Estas grandes iglesias deben de tener esto, de hacer organizaciones para llevarle comida al necesitado, ropa al huérfano, ayudar económicamente al menesteroso y ayudar a la viuda, porque era como un deber que Israel tenía antes. Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, también los apóstoles tomaron todo esto porque era un mandato de Dios. Ahora bien, vamos a seguir indagando en la palabra de Dios. Deuteronomios capítulo 15 verso 11 dice: porque no faltarán, escuche bien, menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, escuche bien lo que dice Dios, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, a tu pobre, al menesteroso en la tierra. Dios demanda que la iglesia de hoy en día se involucre a ayudar a estos tres tipos de personas. Dios siempre les recordaba a los israelitas que cuidaran del huérfano, de la viuda y del menesteroso. En Zacarías capítulo 7 verso 10 dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, dice, ni al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra ellos o contra su hermano. Dios estaba siempre al cuidado de estas tres personas, porque ahora vemos grandes megas iglesias y podemos ver un gran predicador, un gran hombre. Sin embargo, nos olvidamos de aquella viuda, de aquella anciana que dobla las rodillas para que las bendiciones vengan y para que el evangelio sea predicado en el mundo. Nadie conoce las peticiones de estas ancianas, pero ¿sabe qué? Que allá arriba en el cielo, estos tres tipos de personas, cuando caminan en el camino del Señor, tendrán grandes coronas, quizás mucho más grandes de muchos pastores que ahora creemos que sí las tienen. ¿Qué sigue diciendo la Biblia sobre la viuda, sobre el huérfano y sobre el menesteroso? Cuando nos vamos a Proverbios capítulo 22 verso 9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al menesteroso. Así que estamos hablando de que el ojo, la persona que extiende su mano a aquel necesitado, dice que va a ser bendecido de parte de Dios. Esta era una forma. Vea usted hasta dónde llegó Dios. Voy a entrar y voy a tocar un versículo, pero quiero explicar antes de leer este versículo. Lo voy a leer, pero usted tenga mucho cuidado también. No podemos sacar una religión de un solo versículo. No, voy a hablar de este versículo y ojalá que no lo vayan a entender en las iglesias mal
de una forma mal. ¿Sabe por qué? Porque es tocante a los diezmos. Pero la Biblia lo dice y tengo que decirlo. ¿Sabe que Dios hasta Israel llegó a decirle que guardaran su diezmo cada 3 años? Habían 3 tipos de diezmo. No voy a entrar mucho en detalle de eso. En la antigüedad había 3 tipos de diezmo. ¿Sabe que Dios le decía a los israelitas en Deuteronomio, si usted quiere leerlo, capítulo 14, versos 28 y 29? Vea lo que dice, hasta lo que Dios hacía con tal de que el pueblo de Israel tuviera cuidado con estos 3 tipos de personas. Escuche bien, Deuteronomio, capítulo 14, versos 28 y 29 dice: a fin, cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto aquel año y lo guardarás en tu ciudad. Hay otras versiones que dice: y guardarás cada 3 años el diezmo de tus frutos en tu cabaña. En otras dicen en tu casa. Hay diferentes versiones, pero quiere decir lo mismo. Escuche bien: guardarás en tu ciudad. Verso 29 dice: vendrá la viuda, escuche bien, el que hubiere en tu población. Dice, déjeme repetirlo: vendrá, dice, el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiera en tu población, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. ¿Sabe lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? Guardaban cada 3 años el diezmo. Uno lo guardaban en su cabaña, o aquí dice la ciudad, o en la ciudad. Pero cuando venía el levita, ellos compartían ese diezmo con ellos. Cuando venía la viuda, cuando venía el menesteroso, celebraban y comían todos juntos hasta saciarse. Pero también lo vuelve a repetir en Deuteronomio más adelante, capítulo 26, verso 12 y 13 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, escúchelo bien, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. Oh santo Dios, escuche bien lo que dice la palabra de Dios: y comerán en tus aldeas y se saciarán. Déjeme repetir esto. Deuteronomio 26, verso 12 y 13 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Verso 13 dice: y dirás delante de Jehová tu Dios, cuando tú hayas hecho esto, dice: he sacado lo consagrado de mi casa. En otras palabras, había guardado este diezmo, lo he sacado. Vas a decirle a Dios, dice el verso 13, dice: delante de Jehová tu Dios he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos, dice la palabra de Dios. ¿Sabe que Dios tenía cuidado con el huérfano, la viuda y el forastero? Hasta mandaba a los israelitas que guardaran este diezmo. Salmo 146:9 dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna, dice la palabra de Dios. Antes tuvo cuidado Dios con estas 3 tipos de personas. Cuando llega el tiempo de Jesús y los apóstoles sabían que tenían que seguir el camino también para cuidar a la viuda, para cuidar al forastero y para cuidar al huérfano. Los apóstoles siguieron con todo esto que los israelitas antes habían hecho, porque era un mandato de Dios. Deberás
dice, de verse y tener ese cargo de ayudar a todas estas viudas y al huérfano. Pero sabe que el libro de Hechos, capítulo 4 y 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad. Estoy hablando en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Ya los apóstoles habían agarrado este sistema también, porque los apóstoles sabían que Dios demandaba que cuidáramos a la viuda, que cuidáramos al huérfano, que cuidáramos también al forastero. Con esto quiero encerrar y decir que es deber que las grandes iglesias, megas iglesias, grandes iglesias, pequeñas, grandes como sean, deben de destacarse con salir con grupos a otros países, ayudar al huérfano, a la viuda y al menesteroso, llevarles el vestido, llevarles que comer, llevarles y bendecirles de una manera grande y especial, porque es un mandato de Dios. En Hechos capítulo 4 verso 34 y 35 dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, hablando de los apóstoles, porque todo lo que poseían, heredado, casa, lo vendían y lo traían al precio que lo habían vendido, y lo traían a los pies de los apóstoles, y ellos se compartían cada uno conforme a la necesidad. Ahora Santiago capítulo 1 verso 27 dice, la religión, me voy a parar para que usted entienda, dice, la religión, escuche bien y se lo voy a repetir, lo que dice Santiago 1:27, la religión pura, allí hay una coma, sin mácula delante de Dios Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. ¿Escuchó esto? No estoy tratando de decir que ahora vamos a sacar una nueva religión. No, yo no estoy tratando de decir esto. Lo que estoy tratando de decir es que la iglesia es un deber que debemos de tener, de ayudar a aquel que tiene necesidad en nuestros países, aquella viuda, aquella anciana que dobla rodillas toda noche pidiéndole a Dios por las necesidades quizás de las iglesias del mundo, de los pastores, de los misioneros, aquellos huérfanos que en un momento dado no tienen donde recostar su cabeza y de momento claman a Dios, aquel forastero que aún va a las iglesias en Centroamérica y que no tiene económicamente cómo cubrir las necesidades. Déjeme decirle que es un deber de la iglesia involucrarse en todas estas cosas. Vuelvo a repetirle, Santiago 1:27 dice, la religión pura, sin mácula delante de Dios Padre, es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones, guárdese sin mancha del mundo. Oh, qué linda es la palabra del Señor. La iglesia primitiva cuidaba de las viudas y se esmeraban mucho en esa área. Ahora le voy a poner lo último de este mensaje. ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis capítulo 2, del 1 al 6. Cuando usted se estudia la iglesia de Éfeso, ¿en qué estaba fallando la iglesia de Éfeso? Si estoy hablando que los apóstoles guardaban esto de ayudar a la viuda, de ayudar al huérfano y al menesteroso, todavía esto estaba pasando en estos tiempos. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 6 en adelante? Escuche bien. Juan, cuando estaba en la isla de Pasmo, dice, escribe al ángel. En otras palabras, escríbele al pastor que está dirigiendo la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, hablando del Dios Todopoderoso, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, verso 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escuche todo lo que hacía la iglesia de Éfeso. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, dice, arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Ahora, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es impresionante, porque estaban trabajando arduamente con el Señor. Todos los días en la iglesia, no soportaban a los malos. Ellos tenían todo lo bueno, pero habían dejado el primer amor. Escuche bien lo que sigue diciendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, de dónde está la falta. En otras palabras, arrepiéntete y haz las primeras obras, dice el Señor. ¿Qué son las primeras obras que habla ahí? Verso 6 dice: pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaítas, las cuales yo también las aborrezco. ¿Sabe usted de que Dios le aclara a Juan, cuando le dice que le hable al ángel de Éfeso, al pastor? Le dice: pero todo lo que haces, lo hace bien. Incluso aborreces a los nicolaítas. ¿Quiénes eran estos hombres? Venían de una religión que fue Nicolás, el que hizo, por eso se le llama nicolaítas, porque venía del nombre Nicolás. Se cree que allí empieza lo que era la religión de los gnósticos. Así que esta gente estaban involucrados. Ahora, ¿quién era este nicolaíta? Nicolás también fue uno de los, en el capítulo 6, no lo tengo escrito acá, en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, usted va a encontrar a este hombre que fue uno de los escogidos por los apóstoles cuando iban a ayudar a las viudas. Dice que fue escogido Nicolás como apóstol. Pero este hombre empieza a trabajar bien en las cosas de Dios, pero luego se involucra a hacer cosas desagradables delante de Dios. Y así que por eso es que Dios le aclara a Juan: yo sé, le dice, que tú odias lo que hacen los nicolaítas. También le dice: yo no estoy de acuerdo con las cosas malas que están haciendo estos hombres. En otras palabras, ¿cuál era el primer amor, o cuál era lo que Éfeso había olvidado? Efesios 2:10 dice: porque somos anchuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que lo que podemos encontrar cuando Juan lleva el mensaje a Éfeso es que los de Éfeso habían descuidado la área de hacer obras como las que hicieron los apóstoles, como los que hicieron los israelitas, las viudas, los menesterosos y los huérfanos. Así que Dios le dice: vuelve al primer amor. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Escuche que esta parte de la Biblia es bien importante. Y no tiene obras. Escuche bien, se lo voy a repetir bien despacio. Santiago 2:14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Dice el verso 15, y si tu hermano y una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. 16 dice, y alguno de vosotros le dice, ¿y de qué son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Dijo Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, tienen que ir las dos agarradas de la mano a igual manera. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Hablando, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dijo Santiago. ¿Tú crees? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, dijo en el verso 20. Dice, vosotros, 24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En otras palabras, estamos hablando de que las obras y la fe tienen que ir juntas. ¿Qué quiero decir con este mensaje? Grandes iglesias, gloria a Dios. Se recogen miles de dólares, gloria a Dios por ello. Se recoge poco dinero, gloria a Dios por ello. Tenemos que involucrar la iglesia. No hablo de mi iglesia, estoy hablando en general. Tenemos que involucrarnos en ayudar a la necesidad, ayudar a la viuda, ayudar al huérfano, ayudar al menesteroso, ayudar a aquellas gentes que necesitan. Tenemos fe, tenemos que hacer obra. Es un mandato que Dios le dio a la iglesia antigua. Es un mandato que Dios le dio a la iglesia ahora en el Nuevo Testamento. Y es un mandato que Dios demanda a la iglesia de hoy, que no se recoja dinero o plata solo para llenar un banco. Recordémonos que hay huérfanos, hay viudas, hay menesterosos, pastores con necesidades en los campos de Honduras, en los campos de Guatemala, en los campos de El Salvador, en los campos de Nicaragua, en los campos de Costa Rica, en los campos de Panamá. Hay necesidad. Megas iglesias, iglesias pequeñas, debemos de llevar la fe con la obra. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios por ello. Pero Dios te manda que guardemos a los hermanos de la fe, que les tendamos una mano, porque seremos bendecidos. Así que Dios te manda que las iglesias ayudemos al huérfano, a la viuda y al menesteroso. Así que Dios le bendiga de una manera grande y especial. Y recuérdate esto, y con esto termino este mensaje. Visualiza al lado izquierdo y vas a ver un menesteroso. Visualiza la mano derecha y vas a ver un huérfano. Visualiza enfrente de ti y vas a ver a una viuda.